Creo en el amor, creo en su poder, creo en la pasión y el valor. Creo en la unidad del pueblo de Dios, que podemos cambiar nuestro alrededor. De la mano de Dios, de la mano de Dios. Hoy entramos a su lugar, a su lugar. Cierro mis ojos para entrar en el lugar, nuestro lugar, en donde el tiempo no existe ya y mi alma siempre quiere más. Mi mundo cambia de color y me hundo en tu dimensión. Mi entorno empieza a cambiar, de pronto me hallo en Sion. Voy entrando a las verdades de tu realidad, tu realidad. Y mis ojos pueden ver tu gloria y santidad, tu santidad. Despertar y habitar en tu lugar, en el secreto de tu habitación danzar. Ven amor, posee hoy mi corazón, recibe hoy mi adoración desde Sion, desde Sion. Cierro mis ojos para entrar en el lugar, nuestro lugar, en donde el tiempo no existe ya y mi alma siempre quiere más. Mi mundo cambia de color y me hundo en tu dimensión. Mi entorno empieza a cambiar, de pronto me hallo en Sion. Voy entrando a las verdades de tu realidad, tu realidad. Mis ojos pueden ver tu gloria y santidad, tu santidad. Despertar y habitar en tu lugar, en el secreto de tu habitación danzar. Ven amor, posee hoy mi corazón, recibe hoy mi adoración desde Sion, desde Sion. Muchas ideas y dichos llegan hoy lo que Hola, bienvenido a este tu programa Rompiendo Estructuras. Hoy vamos a hablar de una palabra poderosa, la estructura que va a caer, que es la estructura del temor. En la palabra del Señor, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra temor es mencionada en la Biblia más de 600 veces. Esto quiere decir que es un tema importante. El Señor le dijo a Abraham: no temas. Le dijo a Moisés: no temas. Le dijo a David: no temas.
Le dijo a los discípulos cuando iban en la barca luchando por sus vidas, les dijo, no teman. Y así hoy te dice a ti, no temas, no temas. En el libro de Isaías, por medio de la boca del profeta, capítulo 41, versículo 10, el Señor dice, no temas porque yo soy tu Dios. Yo te sustentaré con mi mano, con mi poder y con mi justicia, dice el Señor en Isaías. Quiero que sepas algo, quizás estás pasando por diferentes temores, temor a la enfermedad, temor a un cambio, temor a la situación política o la situación económica de tu país, quizás tienes temores familiares, temor al divorcio, temor a la muerte. La palabra del Señor tiene promesas suficientes para vencer el temor, pero hay una clave perfecta para vencerlo, para derribarlo, es la fe. El poder de la declaración, el poder que Dios nos ha dado en nuestros corazones, en su Espíritu Santo, que debemos desatar y activar a través de sus promesas. La palabra del Señor está cargada de promesas poderosísimas que derriban todo temor. Y hoy, en nuestra iglesia, la iglesia Betel Casa de Dios, hemos decidido nosotros juntos derribar la estructura del temor. Acompáñanos. Hoy quiero hablarles y quiero que derribemos las estructuras del temor, y para eso tenemos que entender los temores. Existen dos tipos de temores. Diga conmigo, dos tipos de temores. Está la emoción del temor. La emoción del temor, y está el espíritu de temor. Según la Escritura, está la emoción del temor y está el espíritu del temor. La palabra temor se menciona más de 600 veces en la Biblia. Creo que el hecho de que se mencione tantas veces nos habla de que no es un tema cualquiera, es un tema importante. La palabra temor la menciona el Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Abraham hasta Juan en la isla de Patmos. Oímos el mandato de Dios una y otra y otra y otra vez. Oímos la palabra del Señor una y otra vez diciendo, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos encontramos con esa expresión de Dios. Este mandamiento se lo dio Dios a Abraham, le dijo no temas. A Moisés le dijo no temas. A David le dijo no temas. Al pueblo de Israel cuando salía de Egipto le dijo no temas. Le dijo a Daniel cuando cayó en el foso de los leones, no temas, Daniel. Le dijo a los discípulos cuando iban en la barca que se estaba hundiendo y luchaban por sus vidas, el Señor les dijo, le dijo a María cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice que está embarazada, le dijo a María, no temas, porque según la ley de Moisés, porque María no estaba casada, debía ser apedreada. Y le dijo, se lo dijo a David, se lo dijo a Moisés, y nos lo dice a nosotros hoy en día. Dígale que tiene al lado, no temas. Dios le dijo a Pedro, mientras se hundía en el mar de Galilea, le dijo a Pablo en el barco, en el libro de los Hechos narra que cuando navegaba bajo una tormenta que llevaba más de 14 días, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas, que nadie se perderá. Este es un gran mensaje que está en la palabra. Es un gran mensaje que envía el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis a nuestras vidas, que habla de ese temor emocional y habla también del temor, del espíritu de temor. Este es un mensaje que nos está diciendo, debes dominar el temor o el temor te va a dominar a ti. Quiero que escuchemos bien, porque para algunos este mensaje será de liberación y para otros será el mensaje más importante y decisivo que hayan escuchado en sus vidas. Vamos al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Cierre sus ojos allí y déjeme hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tu poder se manifieste en nuestras vidas y que esta palabra, esta enseñanza, esta predicación llegue a nuestros corazones, transforme nuestras vidas, fortalezca nuestro ser, y que tanto la iglesia de Jesucristo aquí en esta congregación como aquellos que nos ven por televisión reciban del poder del Espíritu Santo y sean transformados en sus conciencias, en sus emociones y en sus convicciones, de manera que puedan caminar, como dice tu palabra, como más que vencedores en medio de las circunstancias. ¿Qué es el temor? En primer lugar, debemos saber qué es el temor. Es una emoción. Es una emoción que Dios nos ha dado. Dios nos ha capacitado con ese sentimiento, con esa emoción, la emoción del temor. Ahora, ¿qué es el espíritu de temor? El espíritu de temor es un demonio. Es un demonio a la orden de Satanás. Es una impartición diabólica de parte de Satanás mismo a los hombres. El espíritu de temor, el espíritu del maligno, está descrito en la psiquiatría como fobias. Hay por lo menos 75 distintas fobias que producen un temor anormal, un temor irracional y que paralizan la mente. ¿Cuál es la diferencia de una fobia a un temor de Dios? ¿Cuál es la diferencia del espíritu de temor, el espíritu de miedo, el espíritu de angustia y de temor que influye Satanás al temor que tienen, por ejemplo, los animales? ¿Cuántos han visto en televisión, en Discovery, cuando un venadito es perseguido por un tigre? Y usted está ligando que el venado se escape, ¿o no? En algunos casos usted ve cómo se escapa de aquí, qué bueno. En otros ve que lo está mordiendo y cambia el canal. ¿Sí o no? Si ese animal no hubiese tenido ese nivel de miedo, no se escapa. Si esa pequeña liebre no hubiese temido lo suficiente al tigre como para correr con toda su fuerza, no se escapa. Así que ese es un miedo necesario, es un temor necesario. Hay una obediencia por temor. Yo quiero decirles algo. Muchas de las cosas que yo he alcanzado en mi vida, y debo decirlo aquí, muchas de las cosas han sido por temor a Dios. Y estoy hablando yo como pastor, y se los digo aquí para que usted aprenda. Muchas de las cosas que he alcanzado en mi vida no ha sido porque yo soy un angelito y porque tengo aquel impulso amoroso, sino por temor a las consecuencias que significa desobedecer a Dios. Una de las cosas de las cuales Dios me libró de esa manera fue del adulterio. Wow, dijo el niño por allá. Y así muchas cosas Dios ha librado mi vida por el temor al infierno, por el temor a las consecuencias, por el temor a fallarle a Dios, de manera que yo tenga que vivir las consecuencias de esa falla tan fuerte. ¿Cuántos me entienden? He temido, hablando de mí, de ver mis padres morir y no haber resuelto muchas cosas en mi vida que les bendiga a ellos. Y por el temor a que ellos mueran sin que yo los bendiga, he dado pasos en pro de circunstancias que bendicen sus vidas. No ha sido por una convicción emocional nada más, ha sido por un temor bueno. Diga conmigo, un temor bueno, un temor saludable, un temor que me hace dar pasos hacia la bendición. He temido a dar pasos erráticos, a dar pasos erróneos que puedan lastimar lo que Dios está haciendo, y he decidido sujetarme a las personas que me rodean por temor a Dios. ¿Cuántos entienden esto?
Hay hombres que les confiesan a sus esposas los pecados que han cometido por temor a Dios y por temor a fallar. Y ese es un temor bueno, que a veces es mal comprendido. Pienso que si este tipo de temores saludables estuviesen en los hombres venezolanos y latinoamericanos, tuviésemos una América totalmente distinta y un país totalmente diferente. Pienso que si el temor bueno, el temor que viene de Dios, dejamos que influya en nuestros corazones al punto de hacer lo correcto, Venezuela sería un país muy diferente. ¿Por qué pagamos seguros médicos? ¿Cuántos tienen seguros médicos aquí? Levante su mano. Déjela bien arriba para ver. Bastantes personas. ¿Por qué usted tiene seguros médicos? Quite ese seguro. Usted anda con Dios en su vida. Pero el Espíritu Santo le dice que sea previsivo porque usted tiene temor a que una enfermedad le haga gastar todo el capital por el cual usted ha trabajado durante toda su vida. ¿O no es así? Diga conmigo, este es un temor bueno. Un temor que me lleva a la previsión. Un temor que me lleva a la bendición. ¿Por qué cuando es de noche cierras las puertas de tu casa y le pasas seguro? Déjala abierta. ¿Por qué lo hacemos? Por precaución. No lo hacemos por temor a que nos roben, por temor a que nos maten. Pero es un temor que Dios colocó en el corazón de los hombres para ser previsivos, para ser prudentes. Así que cuando usted ve a su esposo cerrando la puerta, no le diga, no seas cobarde, confía en el Señor. No, entienda que es parte de la provisión de Dios en nuestras emociones para ser previsivos ante un mundo lleno de tanta maldad. Ahora, si esa cerrada de puertas se convierte en un pánico en la casa y es una angustia constante y tenemos a un hombre que sale y entra de su casa y revisa las ventanas a cada 5 minutos a ver si alguien se está metiendo y escucha ruidos durante toda la noche y se para a la madrugada, alguien se está metiendo. ¿Algún parecido es pura casualidad? Si se convierte en algo enfermizo, ¿quién llega? El espíritu de temor se instala en esa vida y a partir de ese momento, todos los días va a sentir que su casa la están abriendo y que alguien puede violar la seguridad de su familia. ¿O no es así? Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El hecho es que Dios ha colocado las emociones del temor en nuestra naturaleza moral para no hacernos pecar fácilmente. Diga conmigo, Dios ha colocado la emoción del temor en nuestra naturaleza moral con el fin de que no pequemos fácilmente. Diga, con el fin de que nos cueste cometer errores. Nos cueste pecar, porque en nuestra naturaleza moral Dios colocó la emoción del temor a Él. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted siente un temor a no cometer algo inmoral, cuando usted recibe del Espíritu el temor de Dios en su corazón, el temor sano, el temor bueno, el temor que le quiere hacer virar 180 grados hacia donde usted iba, hacia una condición que usted sabe que está mal, y usted obvia ese temor, y usted se aparta de ese temor, y usted dice, no me importa, y hace lo que no tiene que hacer, usted es un insensato. Y el insensato acarrea el mal. La palabra temor en la Biblia, en el hebreo original, significa única y exclusivamente temor. Y lo digo porque en hebreo generalmente se le encuentran 1000 significados,
Pero aquí la palabra temor en la Biblia es temor, solamente. No es cuestión de que si te vas a inclinar ante Dios para dejar lo que tienes que dejar atrás. No es cuestión de que si algún día te vas a inclinar y vas a doblegar tu corazón para cambiar todas aquellas cosas en las que Dios te amonesta y te dice que este temor es saludable, que dejes aquello, que dejes lo otro por temor a Dios. No es cuestión de que si te vas a inclinar, es cuestión de cuándo te vas a inclinar, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que no es cuestión de que si lo vas a hacer, porque de que lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer. Es cuestión de cuándo lo vas a hacer. Es cuestión de que lo hagas ahora y el temor bueno de Dios entre en tu corazón y empieces a hacerle caso. Existe un temor sano por medio del cual el Espíritu Santo guía a la sociedad a la bendición, por medio del cual usted está entendiendo esta palabra y está recibiendo principios de cambio. Y dentro de ese temor sano el Señor te dice: bástate arrepentirte para yo levantarte en medio de tus errores y llevarte nuevamente a mi gloria. Porque Dios no es un Dios de condenación, Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy nos ha venido a decir: si tú te guías por los principios de mi temor, yo voy a bendecirte a ti, a tu casa y a tus generaciones. Ahora el temor insano, el temor satánico, el espíritu de temor, que es el temor que no debemos tener. Diga, hay un temor, diga conmigo, que no es sano, que no lo debo tener, que no debe acudir a mí, que no debo obedecer, y el cual he hecho de mi vida. Cuando ese temor alguien lo tiene, cuando alguien elige vivir bajo esos principios de temor malsanos, está viviendo bajo el sometimiento del príncipe Satanás. Está viviendo bajo el sometimiento del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y si vive bajo los principios de Satanás, tendrá que regir su vida, sus negocios, su casa, sus amistades, su salud. Todo se va a regir por esos principios. Hay solo dos reinos: el reino del bien y el reino del mal, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Tú sabes bien en qué reino te encuentras, porque es y ha sido tu elección. ¿Dónde ataca el temor? Ataca la mente y te dice que estás débil, que ya no puedes. Ataca tu corazón y te dice que ya estás cansado, que ya tú no lo puedes soportar más esa situación. Ataca tu vida y te dice que todo es muy duro y que ya no puedes seguir. Pero la fe te hace derribar esta estructura y te recuerda las palabras de Dios en la Biblia, que dice: somos más que vencedores, nada es imposible para el Señor. Los que acuden al Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y nada los detendrá, porque no se van a fatigar. ¡Aleluya! Nada es imposible para el Señor. Esos espíritus salen de nuestra vida, esos demonios se van de aquí. Si podemos en Cristo Jesús, si podemos en Cristo Jesús. El temor vendrá y te dirá que la enfermedad te va a matar, que la enfermedad va a matar a tu familia. Pero la fe derriba ese argumento, derriba esa estructura y dice: por sus llagas hemos sido curados. Jesucristo sigue siendo el gran médico. Jesucristo sigue siendo el gran médico. Si lo crees, te sanará a ti también, te sanará a ti también, y a ti, y a ti, y a ti te sanará, y te levantará como las águilas, y te sacará del cautiverio en el que vives.
El espíritu de temor te dice: tu negocio fracasará antes de empezar. El espíritu del temor te dice: tu economía fracasará. Eso no lo lograrás. Ese préstamo no te lo darán. Esa opción no sucederá. Pero la fe derriba las estructuras del espíritu de temor. En el libro de Tesalonicenses dice: el Señor nos hará crecer y abundar. La palabra de Dios dice: amados, les deseo que prosperen en todo, que gocen de salud, así como prosperan sus almas. Yo ataré al príncipe del mal para que no te controle. Yo seré tu padre y te daré todas las cosas. Te daré junto con él todas las cosas. Te bendeciré hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos y las bendiciones caerán sobre ti hasta que sobreabunde. El espíritu del temor se echa fuera con la palabra de Dios y con la convicción de que somos embajadores del reino de Jesucristo. Levántese, iglesia, y diga: somos embajadores. Somos embajadores. Apláudale a Cristo, que es para Él. El espíritu de temor querrá derribar tu vida a través de tu pasado. Quédate así, de tu pasado. Satanás vendrá a hablarte de tu pasado y tratará de desarraigar cosas que ya tú dejaste atrás. Si ahora mismo pasáramos aquí un extracto del pasado terrible de cada uno de nosotros, aquí no quedará nadie, hermano, en 5 minutos. Satanás entrará en tu pasado y tratará de desenterrarlo. El temor te dirá que esos pecados no tienen perdón, pero la fe derriba todas esas estructuras y te dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia de Dios. Por eso es que estás aquí en pie. La gracia de Dios es más grande que todos tus errores. Es más grande que cualquier pecado. En la gracia está la sangre. En la gracia está la cruz. Hoy Dios te dice: cualquier pecado es perdonado si le crees al Espíritu de Dios y si echa fuera el espíritu de temor. Hola, soy la pastora Carolina. Hemos escuchado un mensaje extraordinario que sabemos que está cargado de vida y la vida de la palabra del Señor. Por eso queremos invitarte a que hagas una oración conmigo, con todo tu corazón, para que esta palabra que has recibido y que ha tocado tu corazón pueda seguir calando en él y transforme todo lo que falta por transformar. Sabes, en la vida todos tenemos estructuras que nos llevan a lugares incorrectos y Dios quiere derribarlas para llevarnos a una vida nueva. Por eso te invito a que repitas estas palabras conmigo, que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón, y todas las cosas serán nuevas a partir de hoy. Di conmigo estas sencillas palabras: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados. Límpiame y haz de mi caminar cada día un día nuevo. Cuento con tu mano, lo sé, y te doy las gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que cuando confesamos a Jesucristo con nuestro corazón, somos justificados. Hoy has sido justificado por medio de la fe. Dios ha roto, ha destruido, ha abolido la estructura del temor. A partir de hoy tu vida será diferente. Le damos gracias a Dios por habernos sintonizado y por habernos hecho hoy una sola persona. Te decimos y te animamos a que busques en una congregación la palabra viva de Dios y que ella siga transformando tu vida.
Te bendigo en el nombre de Jesús.